Queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 6 de abril del 2025. Deseo iniciar esta transmisión en vivo y en directo enviando un saludo muy especial a mi querido hijo Víctor Raúl Bendezú Deza. Él está hoy con mucha energía, con mucho trabajo, con mucha entrega. Y le envío mis saludos, mis felicitaciones y siempre mi eterno cariño. A propósito del programa del día de hoy, cuyo título es El golpe de Fujimori y Montesinos, hemos tenido hace aproximadamente 2 semanas un programa muy especial con nuestra querida compañera Judith de la Mata. Ella nos narró, nos contó los 40 días que estuvo en su casa nuestro querido y siempre recordado compañero Alan García Pérez, cuando después de ese nefasto golpe del 2 de abril de 1992, él pasó a la clandestinidad. De manera que los que quieran ver el programa, ahí está, lo pueden buscar en nuestro Facebook, que ahora dicho sea de paso ya es una plataforma profesional, de manera que lo pueden ubicar sin problema alguno. Esta semana hemos recibido un hermoso libro de nuestro querido compañero Hugo García Salvatecchi. Este libro, como toda su colección o como toda su obra, mejor dicho, sobre la historia de la filosofía, se vende a través de Amazon. Son aproximadamente 34 tomos. Querido compañero Luciano Ponce y su querida novia me obsequiaron este libro hace aproximadamente 2 días en una cena con motivo de mi onomástico. Muchas gracias. Yo tengo la primera edición de esta magnífica obra de Hugo García Salvatecchi, cuyo título es Sorel y Mariátegui en la segunda edición, y en la primera de hace 44 años es George Sorel y José Carlos Mariátegui, ubicación ideológica de la Mauta. A propósito, su nieto, Aldo Mariátegui, publicó algo que linda con la mentira, que linda con la infamia. Mostró un papel, mostró una especie de publicación, ¿no es cierto?, donde indicaban que a Lapra se le tenía simpatía de algún analista político por ahí. Y dijo, en base a eso, que en la campaña de 1962, el Lapra había recibido dinero de los Estados Unidos para sufragar, para llevar adelante esa campaña, porque eran los protegidos de los Estados Unidos. Tamaña mentira, tamaña infamia. Nosotros naturalmente vamos a responder con documentos. Quizá Aldo Mariátegui debía dedicarse más bien a hurgar, a seguir buscando por qué su abuelo José Carlos Mariátegui fue empleado, fue amanuense del gobierno de Leguía de 1919 a 1923. Eso sí está documentado. José Carlos Mariátegui, el abuelo de Aldo Mariátegui, fue empleado de la dictadura de Leguía, ¿no es cierto?, del 19 al 23, y están los documentos ahí en la Cancillería, que el historiador Nelson Vázquez, en una publicación que él hizo, ¿no es cierto?, lo ha editado y lo ha publicado. Quizá más bien debería dedicarse a seguir hurgando el por qué su familia, el por qué su abuelo fue empleado de la dictadura, ¿no es cierto?, de Leguía. Mientras tanto, como ustedes saben, Haya de la Torre salió al exilio en octubre de 1923, pero además comete una total y absoluta ingratitud con esa mentira, con esa infamia que él lanza. Sin Haya de la Torre, quizá Mariátegui no hubiera sido bien recibido por los trabajadores, por los obreros en esa oportunidad.
Eso está contado, está narrado en el libro de Percy Murillo, ¿no es cierto?, cuando recuerda cómo cuando Mariátegui regresa en marzo o enero de 1923 al Perú, los trabajadores no lo querían, no lo deseaban en sus reuniones. Gracias a Aya de la Torre y a la intermediación que hace Fausto Posada, un líder sindical anarquista de ese tiempo, es posible que Mariátegui pueda ser incorporado en las universidades populares Manuel González Prada. Todas sus conferencias va a dar lugar a su primer libro que se llama La escena contemporánea. No se olviden que Mariátegui tiene solo 2 publicaciones en vida. La primera, La escena contemporánea, en base a sus conferencias que dio en las universidades populares Manuel González Prada, y la segunda, Los 7 ensayos, que son eso compendiado en un libro, ¿no es cierto? Todos los volúmenes que se han publicado después han sido objeto de mucho cuestionamiento, y otra vez el historiador Hugo García Salvateschi dice, por ejemplo, así como fueron capaces de eliminar parte de muchos textos de las obras de Mariátegui donde señalaba, donde indicaba su relación, su vinculación con Víctor Raúl, también fueron capaces de agregar textos, y eso no hay que olvidarlo. Eso quizás debería más bien investigar Aldo Mariátegui, la farsa de esas publicaciones, y no mentir como lo ha hecho. Y como respuesta quizá, en todo caso, está el magnífico discurso que dio Manuel Seoane ese 5 de enero de 1962, donde cuestiona severamente la política de los Estados Unidos de esos años. Vamos a publicar todo eso en algún momento para que eso quede muy claro. Yo quiero decirles además, aprovechando un minutito este espacio, que está en circulación nuestra colección Indoamérica. La colección Indoamérica consta de 4 libros y de 2 revistas. El primer libro es 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. Son los últimos escritos de Víctor Raúl de 1972 a 1978. Van a salir 3 tomos. Este es el primero. Y justamente trata sobre la unidad de la América Latina o Indoamérica que tanta falta nos hace el día de hoy frente a esa política tan agresiva de Donald Trump de los Estados Unidos. El segundo tomo o el segundo libro es Tras las huellas de don Manuel González Prada. Aquí están los documentos, las cartas, las fotos, las correspondencias, las dedicatorias, ¿no es cierto?, que Manuel González Prada tuvo en vida. El contrato que firmó, por ejemplo, sobre Horas de Lucha en 1908. Una extraordinaria colección de esos documentos que se ha publicado en este libro que se llama Tras las huellas de don Manuel González Prada. El otro libro que tenemos es Los últimos días de Aya la Torre. Esta es una 4ª edición. Es quizá el libro que más ediciones tiene. Lo hemos publicado por primera vez en 1987, si mal no recuerdo, con un diario de circulación nacional. Aquí está narrado los últimos momentos, los últimos días, los últimos meses de Aya de la Torre hasta el 2 de agosto de 1979. El otro libro es El incorregible voto preferencial. Este es un examen, un análisis, una radiografía especialmente a la ley de partidos políticos que se dio en el 2003, que hizo posible que las organizaciones nacionales prácticamente fueran liquidadas. Esa ley dio nacimiento a los movimientos regionales. Gracias a esa ley existen los Acuña, los Álvarez, todos esos movimientos regionales. Muchos hoy se olvidan de lo que hicieron ese año. También aquí está la historia del APRA, de los jóvenes de los años 70. Está también aquí la historia de la célula Alan Vuelve, que nosotros lo hemos denominado
el APRA de las calles. Está también aquí por qué Vargas Llosa perdió las elecciones en 1990, con los textos que él mismo incrusta en su libro testimonial El pez en el agua. Este libro es El incorregible voto preferencial, los partidos, reforma política en el Perú. Es el cuarto libro. Y dos revistas, una de ellas donde está el homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, dedicado completamente a él en estas 120 páginas, Indoamérica número 1. Está aquí artículos de Manuel Seoane, de Luis Alberto Sánchez, de Antenor Orrego, de Andrés Tausen, de Ramiro Prialé, de Alberto Valencia Cárdenas, de Hugo García Salvatesi, de Carlos Roca Cáceres, de Rocío Valencia y a la Torre, de Germán Peralta Rivera, de Priscila Rojas, de Germán Luna Segura, de Mochero Vázquez, de Geli Villanueva, de Wilfredo Pérez Ruiz, del historiador trujillano Blasco Bazán. Y además esa entrevista con la historia, donde Haya de la Torre cuenta el encuentro que tuvo con Manuel Arévalo, ¿no es cierto?, el 22 de febrero de 1937. Arévalo había sido asesinado por la dictadura de Benavides el 15 de febrero de 1937. Y de pronto se le aparece a Haya de la Torre en Barranco el 22 de febrero de 1937, es decir, algunos días después que había sido asesinado. Y le dijo que no le iba a pasar nada esos días de feroz persecución contra su persona y el grupo que lo acompañaba. Eso lo hemos tratado en extenso en el Comité de Barranco en algún momento, con documentos, con citas, con recuerdos, etc. Y lo último es la revista de homenaje que lanzamos para el compañero Alan García Pérez, ¿no? En esta revista está un artículo excepcional de don Hugo Neira Samanés, el historiador tan conocido, ¿no? Ese historiador tan mentado, tan conocedor de lo que es el aprismo, ¿no? Él narra aquí la última noche, vale decir, una noche antes que Alan García tomara esa decisión heroica y valiente del 17 de abril de 1919. Aquí está, son 120 páginas, está toda la historia de Alan García, ¿no es cierto?, desde sus inicios para tomar el nombre del libro de Armando Villanueva del Campo. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa como lo hicimos en años anteriores, los días miércoles, bastante más cortos naturalmente, que lo vamos a volver a denominar música, cultura y política, ¿no es cierto? Hay libros que naturalmente tenemos a la mano que hay que seguir auscultando, leyendo. Tenemos el del historiador Germán Peralta Rivera. Sobre ese libro hemos hecho un programa con él. Muy bien, vamos a entrar de lleno a lo que fue, ¿no es cierto?, el mundo de Maquiavelo. Este libro que cuenta, que narra la historia de ese fatídico día del 2 de abril de 1992. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué ocurrió esa noche? Pero permítanme una cosa breve. Este es un libro que lo editamos aquí en el Perú. Esta es la primera edición peruana. Yo lo edité el año 2003. Naturalmente el prólogo lo hizo el presidente Alan García, ¿no es cierto? Por eso titula ahí 10 años después. Tiene una historia. En 1999 se había elegido un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, había salido elegido nuestro como secretario general nuestro querido compañero Jorge del Castillo Gálvez, y el grupo del Comité Ejecutivo Nacional, además con toda la legitimidad del caso, habían lanzado una arenga nueva en el partido diciendo: ha comenzado un tiempo nuevo. Y nosotros siempre nos preguntamos en esa oportunidad, ¿y cuál fue o cuál era el tiempo viejo?
Habíamos participado en la lista de Lucho Alba, habíamos perdido la elección en ese congreso, bien merecido el triunfo en ese momento, en ese tiempo de ese Comité Ejecutivo Nacional, con Jorge del Castillo a la cabeza. Pero nosotros reflexionamos en esa oportunidad que era casi imposible poder seguir haciendo política de trasladar nuestros ideales, nuestra forma y manera de trabajar hacia la gente, si no era con la presencia de nuestro querido compañero Alan García Pérez. Y por eso, en esa oportunidad, nosotros lanzamos lo que se llamó después la célula Alan Vuelve. No como una organización que confronte, sino como una organización de trabajo, una organización que pudiera llevar adelante, ¿no es cierto?, ir abriendo la verdad después de tanta calumnia, de tanta difamación contra el presidente Alan García durante tantos años que nunca acababa. Esa célula, Alan Vuelve, mayormente estuvo integrada por compañeras, por mujeres, a quienes hoy, dicho sea de paso, rindo mi homenaje. De las 22 o 24 compañeras que fueron parte de esta organización, 12 aproximadamente ya han fallecido. A ellas les elevo mi homenaje y mi oración de siempre, ¿no? Recuerdo bien que ese año, casi a fines, en 1999, la célula Alan Vuelve tuvo una expresión nacional, una organización prácticamente nacional, que no es lo mismo de tener una organización paralela, porque nuestras reuniones eran en los locales del partido, como debe hacerse siempre, nunca fuera del partido, y siempre cumpliendo y acatando las normas, y siempre acatando, en este caso, la autoridad. Y la autoridad eran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, a quienes naturalmente en ciertos casos había que solicitarles autorización para nuestras reuniones. Confieso que nunca nos los negaron, porque finalmente la presencia masiva, ¿no es cierto?, compacta de quienes formaban parte de la célula Alan Vuelve, pues llenaba espacios, llenaba sitios, ¿no? Me acuerdo mucho, la primera reunión la hicimos en el aula magna, ¿no? Una enorme multitud, una enorme cantidad. Ese día el presidente a través del teléfono, ¿no es cierto?, logró enviar un mensaje a la gente que se había convocado en el aula magna. No me acuerdo bien la fecha, pero por ahí lo tengo, lo vamos a ubicar. A partir de ahí, el movimiento creció en todo el país. Tanto así que en algún momento el presidente, entusiasmado, nos convocó a una reunión en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá no solamente estuvimos nosotros, sino también viajó una parte o una gran parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con el secretario general a la cabeza. Ahí tuvimos una reunión muy fraterna, muy aprista. Y todos, al unísono, acordamos trabajar, ¿no es cierto?, por el retorno del compañero Alan García Pérez. Y así fue, y así fue. Nosotros nos quedamos, los de la célula Alan Vuelve, en este caso 2 o 3 compañeros de esta célula que habíamos ido allá, nos quedamos porque el presidente nos invitó a hacerlo. Tuvimos una reunión con él, nos invitó a una cena en un cerrito llamado La Calera, allá en las alturas de Bogotá, una ciudad muy hermosa, a la cual yo he regresado muchísimas veces por haber sido y por haber ejercido el cargo de presidente del Parlamento andino. Si ustedes se dan cuenta, ha regresado la luz en esta zona y espero que la transmisión esté saliendo bien. Hemos estado con nuestra batería de emergencia. Para que no se me vaya la idea. En esa oportunidad, en esa cena, Alan tuvo el gesto, tuvo la gentileza de obsequiarme este libro que se llama El mundo de Maquiavelo. Este es el libro que él me obsequió.
¿no es cierto?, que yo lo leí con mucho apasionamiento en el avión al retorno a Lima, lo concluí en mi pequeño departamento, la lectura. Me acuerdo mucho entonces que a mí me impregnó de una manera tan especial la lectura de este libro que me conmovió al extremo que dije que era necesario hacer una edición en el Perú. Cuando regresa el presidente Alan García el 2001, ya ustedes conocen y saben la historia, el 27 de enero del 2001, y no ganamos las elecciones de ese año porque él no quiso que ganemos, ¿no es cierto? Y eso lo pueden ubicar en la página 317 de Metamemorias, que por ahí lo tengo, ¿no es cierto? No ganamos las elecciones ese tiempo, ese año, porque él no quiso que ganemos, ¿no es cierto? Está en la página 317, por una cuestión igual, como le pasó a Víctor Raúl con Arévalo. Se le presentó al periodista colombiano que había llegado en el 2021, ya habíamos pasado a la segunda vuelta, y para hacerla bastante más rápido, se le presentó al dormitorio donde el mismo Haya de la Torre había estado alojado durante su asilo de 1949 a 1954. Y al periodista, que además era hermano de la embajadora en ese tiempo de Colombia en el Perú, le dijo: dígale al joven que este no es su momento. Yo nunca entendí por qué el presidente nos paralizó la campaña. Yo tenía a mi cargo la campaña y me pareció extraño. La misma compañera Mirta pues tampoco sabía los motivos. Nadie sabía los motivos por qué se había paralizado la campaña, teniendo la oportunidad de ganar. Ya Toledo para nosotros estaba derrotado prácticamente. Sin embargo, así fue, perdimos esa elección. No olvido que con esa fuerza, con ese impulso que él tenía en ese tiempo, el 2003, recorrió todo el país y gracias a él, ¿no es cierto?, se ganó las elecciones de las 24 regiones en 12. Y de las 140 o 150 municipios provinciales se ganó también la mitad, ¿no? Un gran trabajo que él realizó en todo el país, recorriendo región por región. Los candidatos naturalmente jugaron un rol muy importante ahí. Bueno, este libro entonces lo publicamos el 2003 con un prólogo del presidente Alan García. Y permítanme, si ustedes tienen a bien, ahora que ha regresado la luz, yo estaba un poquito preocupado, ¿no es cierto?, leer un poquito lo que dice Alan en el prólogo a este libro, ¿no?, que lo trabajamos con tanto cariño, con tanto entusiasmo, ¿no? Él estuvo siempre muy cerca para ver, en este caso, las correcciones que había que hacer, etcétera, etcétera. Él dice lo siguiente, ¿no? Cuando en septiembre del año 2000 se derrumbó la dictadura fujimorista, muchos políticos, empresarios que adoran a Fujimori, que recuerdan a Fujimori a cada rato, que se pusieron de rodillas ante Fujimori, periodistas, magistrados e intelectuales declararon y comentaron que recién descubrían con asombro la naturaleza dictatorial, corrupta y de injusticia social del régimen iniciado en abril de 1992. Y se sumaron a la investigación y sanción de los responsables. Sin embargo, hubo mucho de hipocresía y disimulo en todo ello, porque el carácter manipulatorio, atemorizante y corrupto del sistema sí había sido evidente en todos esos años, a pesar de no existir la democracia. No se olviden, el fujimorismo con ese golpe arrasó con todas las instituciones del país. Cerraron el Poder Judicial, cerraron el Ministerio Público, tomaron todas las instituciones, ¿no es cierto? Tomaron todos los periódicos contrarios a ellos. Volvieron a acusar a Alan García. Le inventaron otra vez delitos.
Ya un juez de la Corte Suprema había dicho que todas las acusaciones que había contra él no tenían ninguna validez, lo habían mandado al archivo. Sin embargo, el fujimorismo en esa época, con sus jueces corruptos, lo volvió a renacer, lo volvió a incorporar, lo acusaron de eso otra vez. Le volvieron a inventar la casa al lado de Julio Iglesias, le volvieron a inventar el depósito de 50 millones de dólares en un banco extranjero que nunca apareció ni nunca aparecerá. Todas las primeras páginas, acuérdense ustedes, de los periódicos Chicha era nauseabundo contra Alan García. 9 años soportó todo eso. Y Alan continúa. La verdad es que muchos no quisieron ver o hicieron como que no veían ni comprendían. Qué vergüenza, ¿no? Tener a Fujimori otra vez firmando la Constitución de 1993. El APRA debía levantarse con denuedo, ¿no es cierto?, con valentía a cuestionar eso. Debería ser una bandera para volver a la Constitución de Haya de la Torre de 1979, incorporando todo aquello que es fundamental para sostener y mantener la economía en buen pie. Pero no podemos ser cómplices de una Constitución que ha nacido de un golpe, de una mafia, como muy bien lo ha explicado y lo explica el presidente Alan García. Y no estar diciendo por ahí, como a veces escuchamos, gracias a esa Constitución, ¿no es cierto?, el Perú ha crecido de una manera extraordinaria, sí pues, pero gracias a esa Constitución también los monopolios de las empresas dominan este país. Gracias a esa Constitución, las clínicas, acuérdense, en la época de la pandemia hicieron que se murieran más de 200.000 personas. Acuérdense cuánto cobraban por cada paciente, más de 120.000 soles. Acuérdense de todo eso y acuérdense de ese monopolio que hay en las farmacias, en las medicinas, en los alimentos, en los bancos, etcétera, etcétera. Muy bien. La verdad es que muchos no quisieron ver o hicieron como que no veían ni comprendían. Más pudo el interés o el temor. Participaron en reuniones, en comisiones de consulta, en asesorías técnicas, recibieron dignidades, guardaron silencio y los más poderosos e importantes fueron a la célebre sala del CIN. Pero muchísimos más quedaron frustrados por no haber sido convocados. Los salvó del video su falta de importancia real. Muchos vivían con la certeza de que la alianza del poder económico con las Fuerzas Armadas y con los organismos internacionales iba a durar por muchos años más. Y con esa certeza prefirieron no ver. Hablaron del milagro económico, repitiendo las cifras falseadas del Producto Bruto Interno y se dieron a sí mismos temerosos y mendicantes. Nadie va a saber que recibir favores y dinero. Nadie va a recordar que estuve en silencio y que vendí mi ayuda profesional a una dictadura. Es verdad, además, que un sector importante de la clase media de menores ingresos y del pueblo trabajador y desempleado prefirió ignorar también lo que ya era evidente, a cambio de algunos razonamientos pragmáticos del temor o de la distribución asistencial de ciertos recursos. Pero este libro, escrito en 1993, comprueba cómo si era posible prever y advertir a dónde iba el régimen y denunciar en sucia entraña. Aquí está descrita y anticipada la manipulación de las instituciones y el control de los medios de comunicación. Para ello se crearon personajes ficticios, pero probables, mercaderes, manipuladores, militares con escrúpulos pero dispuestos a obedecer, cuadros políticos conmovidos por la crisis de su partido y por las nuevas corrientes ideológicas del mundo. Todo esto era visible y comprobable desde 1993.
Pero el pequeño grupo minoritario de pocos miles que desde diversas posiciones tienen influencia y responsabilidad sobre el país, la mayor parte prefirió ignorarlo. Algunos por creer que una reforma económica justifica cualquier manipulación. Como hay algunos que justifican, ¿no? Vale la dictadura, pues si yo me beneficio como empresario, ¿no? Ay, la dictadura es buena, claro, hay que alabarla, hay que ensalzarla. No importa la democracia, no importa que se hayan barrido las instituciones, no importa que el Poder Judicial haya estado sometido, no importa la salida del sí, no, lo importante es que mi empresa, ¿no es cierto?, que los empresarios crecieron, que se portaron de una manera bastante traidora con el APRA, no se olviden en el primer gobierno, ¿no? Famoso dólar MUC, que está narrado en este libro Metamemorias, que hay que leerlo, Que las reuniones que tenemos ahora en el partido, los viajes que hacen los precandidatos, y a mí me parece muy bien, debería también un momento discutirse estas cosas, ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Y cuál fue la participación de alguno de ellos también? En ese tiempo, en esas etapas, ¿no es cierto? En esas épocas, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurrió? Repetimos mucho las obras de nuestro gobierno, tenemos experiencia, porque el APRA sabe. Oiga, ¿por qué no van y leen, ¿no es cierto?, el gran error de repetir esa monserga de las obras del gobierno? Vayan, está en la página 441, aquí en Metamemorias, y vean lo que dice el mismo Alan García. Lean a Alan García antes de repetir lo que todos olvidan y nadie agradece. Eso lo dice Alan García respecto a las obras. Más bien hay que jalar las banderas principales que van a hacer posible que el aprismo otra vez esté presente en la brega electoral con fuerza, con denuedo, con bastante motivación para que la gente de verdad nos siga. En agosto de 1999 desde Bogotá dije que el régimen era un golpe de Estado permanente, que preparaba un inmenso fraude y manipulaba todos los medios. Dije que solo mediante una alianza cívico-militar que no cayera en las reglas de juego que el fujimorismo proponía podría recuperarse la democracia. Pero casi todos esos políticos e intelectuales rechazaron mi propuesta. Me acusaron de golpista y declararon en todos los medios en defensa de la democracia que según ellos existía y exigieron al gobierno de Colombia mi expulsión. Ahora el lector podrá juzgar, después de leer el libro desde 1993, ¿podía ignorarse acaso el carácter del régimen que dominó el Perú durante esa década terrible? Y concluirá que para que esa experiencia no se repita, la libertad democrática, la educación social y un sólido sistema político deben mantenerse en guardia y nunca abdicar de sus principios. Alan García Pérez. Esto fue en 2004. Es el prólogo al mundo de Maquiavelo que nosotros lo editamos el año 2003. Pero, ¿qué pasó la noche del 5 de abril de 1992? Que es un poco lo que Alan narra y cuenta en este libro, que es una novela escrita por él, ¿no es cierto?, como muy bien lo ha narrado, en 1993. ¿Qué ocurrió? Entonces, yo me permití en este libro, en este mismo libro, con autorización naturalmente del presidente, hacer un pequeño compendio al final de los capítulos más resaltantes de la obra, como los más saltantes de la obra, que tienen que ver con lo de esa noche fundamentalmente. ¿Qué ocurrió el 5 de abril de 1992? ¿Qué pasó? ¿Cómo Alan García milagrosamente escapó de la muerte esa noche? Porque el propósito de Fujimori y de Montesinos no era solo quebrar la democracia, no era solo cerrar las instituciones, no era solo tomar los medios de comunicación, no era solo apartar a los partidos políticos de la escena nacional, sino también esa noche su objetivo era matar a Alan García Pérez.
Yo hice un compendio y naturalmente una buena parte de estos capítulos están aquí en las últimas páginas, ¿no? Y entonces, cuando llega el ejército a tomar la casa de Alan García, ¿no es cierto?, con un parlante comienzan a gritarle, ¿no? Que salga Alan García, carajo. Que salga Alan García, carajo. 5 de abril de 1990, eran las 10 de la noche con 12 minutos. Que salga Alan García con las manos en la nuca, es lo que escribe el propio presidente, ¿eh? La voz del parlante fue impostada y gangosa. Pretendía mostrar decisión. Su eco electrónico le pareció un zumbido atronador. Sintió como si toda la calle estuviera llena de altavoces y de gente con la cara pintada de negro. Dejó de mirar la alambrada, con las manos en la nuca como si fuera un condenado, se dijo en silencio. También sonaron varios disparos. Él pensó que respondían con tardanza a los tiros que había hecho 5 minutos antes, quizá porque un disparo se responde siempre con otro disparo. Es el requisito lingüístico del ruido, su método de comunicación, y después de los balazos, otra vez el parlante, y sigue narrando, ¿no?, en esas páginas extraordinarias de Alan García, que nosotros lo hemos recogido. En ese lapso, en esa circunstancia donde el ejército con Martín Rivas y el grupo Colina están amenazando a Alan García y le piden que salga Alan García a través de los altoparlantes, sucede también hechos dentro de la propia casa. Su hija Josefina, que estaba presente ahí con sus hermanos, le dice: ¿qué pasa, papi?, le preguntó su hija Josefina. ¿Qué pasa?, le preguntó Josefina. Nada, le dijo por costumbre, dándose cuenta de que la respuesta era absurda. Vienen por mí, explicó. Llama a la señora Mirta, llama a Mantilla, no salgas del cuarto. Tanto a la señora Mirta Larrauri como a Agustín Mantilla ya también los habían tomado preso esa noche, como también está narrada en varias páginas de esta misma novela, igual que a nuestro querido compañero Luis Negreiro Criado. Allí Jiménez reconoció a la hija mayor de García, de pie al lado de la ventana. Rivas se acercó al vidrio, vio en la oscuridad que aquel lugar solo daba al patio interior. Verificó en el baño, buscó debajo de la cama, abrió los roperos del vestidor, bajó a salto las escaleras, seguido por sus soldados. De nuevo en el corredor abrieron las puertas de los 2 dormitorios. En el primero habían 2 niñas que se despertaron, en el segundo un niño de unos 4 años que siguió durmiendo. No se olviden pues que los hijos de Alan en esa época, en 1992, todavía eran bastantes niños, ¿no? Alan, el menor, Alan Simón, tenía pues, no sé, como dice acá, 2 años, 4 años, ¿no? Revisaron las camas, los roperos, pero en las 2 habitaciones no era posible que alguien pudiera esconderse. Jiménez miraba pensativo. Por primera vez en la noche se sintió separado de la inquietud de Rivas. 1 hora antes, al escuchar los disparos, se había preparado para una acción violenta. Era su deber repelerla. Pero lo que siguió fue enfriando sus ánimos. Encontrar esos niños, los hijos de García, lo había inquietado, y él pensaba en su propio hijo. Lo recordaba vestido con el disfraz de oficial que su esposa había cosido. Además, no había habido resistencia y la patada en la espalda del Castillo le pareció un exceso. Se refieren a Jorge del Castillo, que hay un capítulo muy especial. En otra de las páginas dice, ¿no es cierto?, voy a salir. Soy el diputado Jorge del Castillo. Eso él lo hacía, ¿no es cierto?, para ganar tiempo. Y Jorge del Castillo mostró muchísima valentía, muchísimo valor, ¿no es cierto?, de resistir que en este caso quienes iban detrás de Alan García y querían entrar a la fuerza, resistir un tiempo hasta que Alan fugara por la parte de atrás, ¿no?
Voy a salir, soy Jorge del Castillo. Soy el diputado Jorge del Castillo, gritó fuertemente. Y Rivas se dio cuenta en ese momento de que no era la voz de García. Martín Rivas, ¿no? Famoso. La puerta se abrió y salió el diputado. Fue puesto contra la pared, a empujones. Lo obligaron a arrodillarse y de inmediato lo encapucharon. ¿Dónde está García?, gritó Rivas. No está, hace una hora salió, respondió del Castillo. Una patada en la espalda lo tendió en el piso. Rivas se precipitó a la casa, seguido por su grupo. No iba a consentir semejante burla. Atrás iba Jiménez, asombrado de la forma en que Rivas parecía conocer el interior de la casa. Tras el muro encontraron la puerta de vidrio y el hall. A la derecha el escritorio y la sala. Había miles de libros en los anaqueles. Miraron, no había nadie. Rivas retrocedió corriendo, atravesó en un corredor y se abalanzó hacia el segundo piso. Llegaron a lo que parecía ser el dormitorio principal. Por supuesto, ese tiempo que ganó del Castillo sirvió para que Alan pudiera saltar a la otra casa, ¿no? La secretaria de García debe saber su paradero. Ya habían tomado presa también a la compañera Mirta Larrauri. Tomó el teléfono para llamar a su secretaria para informar a la prensa, pero el teléfono no contestó. Rivas había llegado a la casa de Mirta, rodeó la casa, entraron por el jardín y por las ventanas. Que le diga dónde está, que es para protegerlo, que se evite problemas porque esto va en serio, que no se comprometa, que no quiere hablar, entonces la arrestamos. La envió al cuartel general en un auto. Cuando llegó, la encerraron en un cuarto del sótano, en la sala derecha. Arriba, en el quinto piso, estaban Fujimori, Montesinos, Hermosa y los demás. Por supuesto se refieren a los golpistas, ¿no? En ese mismo sitio donde detuvieron, donde encerraron a la compañera Mirta Larrauri de Kunza. Bueno, varios soldados más estaban entrando a la casa. Estaba destrozada. Varios soldados más estaban entrando a la casa. Subían al segundo piso. Un estruendo de madera rota se escuchó en la calle. Una tanqueta había forzado la puerta de la oficina del frente para desalojar a los 3 policías. En la casa, un primer grupo de soldados comenzó a golpear el césped del jardín con sus fusiles. Si en alguna parte suena a hueco, allí está entrada del túnel, le habían instruido. Otros soldados recogieron las alfombras, cortaron el tapiz de los sillones, mientras el grupo encabezado por Rivas levantaba el parquet de los roperos. ¿Qué no hicieron, no? Destrozaron toda la casa, ¿no? Buscaron por todo sitio, ¿no? Acá está el relato, ¿no? El mismo presidente lo hace en su publicación El Mundo de Maquiavelo. Bueno, esta edición pues se agotó. Nosotros publicamos o editamos 5.000 ejemplares, más o menos en esa época, ¿no? Se agotó totalmente, tanto así que yo tengo solo dos ejemplares, yo que soy el editor, el dueño de esta edición, guardo solamente dos ejemplares, ¿no? Este es uno de ellos. Rivas, confuso, turbado, salió a la calle. En la puerta por la radio de una tanqueta informó al cuartel general. «Carajo, se van a joder si no lo encuentran», respondió la voz. «Sigan buscando, tiene que estar ahí». Entró otra vez en la casa, decidido, ahora sí, a encontrar el pasaje subterráneo. Pensaron, creyeron que ahí había un pasaje subterráneo, ¿no? Lo que sí había era esa buena fe, esa voluntad de un amigo de al lado, que después fue primer ministro del mismo gobierno, o ministro de Economía del mismo gobierno de Fujimori, que le dio cabida, que le dio asilo en su casa, ¿no? Hasta después poder llevarlo en un automóvil con una de sus hijas. Luego, la compañera Pilar Nores de García en esa época tuvo un papel destacadísimo, ¿no es cierto?, heroico,
cuando el presidente Alan García estaba en plena clandestinidad. Hay un capítulo muy especial sobre eso y dice: su esposa estuvo esperando 6 horas delante del edificio. No le recibieron el documento. Supo por las emisiones internacionales que su esposa había regresado a Lima el lunes, que no la habían dejado entrar a la casa donde estaban sus hijos. Consideró la decisión de salir y entregarse. La desechó, de nada hubiera servido. Además, confiaba en la madurez de Josefina para manejar la situación. En los días siguientes, con 2 teléfonos celulares y su agenda, se comunicó con su esposa y sus hijos. El flaco lo proveyó de ropa. Era ligeramente más bajo que él. Después comenzó a tomar contacto con los periódicos y noticieros. Llamó al más cercano, al director de noticias de un canal amigo. En los días siguientes, a través de la televisión, vio a su esposa y a sus 4 hijos. Trataba de entregar un escrito de habeas corpus al Poder Judicial. Fue inútil. El Palacio de Justicia estaba cerrado por 20 días. 15 de los 20 vocales supremos habían sido cesados y luego lo serían cientos de magistrados de niveles inferiores. Ella estuvo esperando 6 horas delante del edificio. No le recibieron el documento. Fue igual al día siguiente, al tercer día y por orden superior, explicó la policía. El grupo formado por su esposa, Del Castillo y algunos apristas fue disuelto por la fuerza. García vio en el noticiero cómo a los pies de ella caía una bomba lacrimógena. Agentes del servicio de inteligencia los insultaban. No vuelvas más, le pidió por teléfono al 4.º día. Un esfuerzo como el tuyo no tiene sentido en una situación como esta, ni ante una chusma de pasiones inferiores, ansiosa de carnaval. No vale la pena. Pero en esos días que Alan estuvo en plena clandestinidad, que está narrado de una manera bastante también dolorosa, él asistió a muchos lugares para que le pudieran dar cobijo. Fue a la casa de alguien que había sido su ministro, cuyo hijo después lo acusará Alan García, y naturalmente no lo recibió. Él lo cuenta, él lo narra, ¿no es cierto? Amigos que en ese tiempo comenzaron a marcar distancia con él, que después obviamente se van a poner de rodillas. Algunos compañeros inclusive, acuérdense, en la época ya del exilio de Alan en Europa y en Colombia, hasta publicaron primeras planas en el diario La República, no se olviden. No se olviden. Algunos declaraban que ya Alan García no tenía espacio, no tenía sitio en el partido ni en el país, ¿no? Recuerdo todavía una entrevista de alguien en un programa de César Hildebrand, busquen por ahí. Como en tiempos posteriores, también algunos pedían, ¿no es cierto?, desde México, inclusive desde el lugar donde se había fundado el APRA en 1924, que Alan García debía poner punto final a su militancia en el APRA. No, cosas como esa, ¿no? Que cuando lo veían en una situación dramática, difícil, por la que él atravesaba, su solidaridad, entre comillas, iba por otro lado, ¿no? Pero apenas irrumpió otra vez esa fuerza, ese dinamismo, esa entrega, esa candidatura, ahí los veían a todos, de rodillas, agachaditos, sumisos, como muchos lo están, ¿no es cierto?, haciendo campaña el día de hoy. ¿Dónde estuvo Alan García 40 días en esa época, escondido? En la casa de una gran aprista, en la casa de una gran mujer. Y Alan lo narra y lo cuenta. Ella fue senadora, el padre un dirigente histórico del APRA. ¿Cómo se llama ella? Porque está viva, está presente, la hemos tenido en el museo. Se llama Judith de la Mata. Ahora estaba lejos del mar, en otra casa. Desde un mes antes, Judith abrió la puerta. ¿Qué pasó?, inquirió. Una bomba, le informó, ha sido lejos. Se abrió la puerta. ¿Ya hiciste tu ejercicio?, preguntó Judith. Aquí están los periódicos, le dijo.
Reclinado en el sillón, se dio cuenta de que había estado imaginando, pensando en el jefe, en una salida a su propia situación. 40 días antes había llegado a esta casa, también en la maletera de un carro. Era una familia de viejos apristas. Ella fue senadora y el padre de ella dirigente histórico del APRA. Autodidacta, periodista a los 20 años, prisionero, novelista, siempre de izquierda. Si se dan cuenta, se ha vuelto ahí la luz. Esta es una foto que está aquí, que ojalá la estén distinguiendo, que me entregó el propio presidente Alan García. Esta es una foto en el comedor de la compañera Judith de la Mata, que ella no la tenía, que ella no se sorprendió cuando vio la foto, ¿no? Y tampoco tiene libro, así que yo, pues no sé, me voy a tener que desprender de uno de estos libros para poder enviarle a nuestra querida compañera Judith de la Mata, ¿no? Que se lo merece, ¿no? Ella que con tanto ahínco, con tanto heroísmo, con tanto cuidado estuvo en ese tiempo velando por la vida de nuestro presidente Alan García, ¿no? Y hay otra cosa que es importantísimo, ¿no? La toma del local del partido en esa época, que también lo narra y lo cuenta él. ¿Por qué no vuelve la luz, Dios mío? Bueno, los tanques estaban estacionados frente a la Casa del Pueblo. Caminaba y cuando llegó a la avenida Alfonso Ugarte, iba pensando como nunca antes en todo el tiempo que había perdido en la vida, toda una existencia malgastada. Vio a lo lejos los tanques verdes estacionados frente a la Casa del Pueblo. Él dio varias vueltas los días que la Casa del Pueblo estaba tomado por el ejército. No se olviden. Él había sido elegido secretario general del partido ese mismo año y la subsecretaria general era Mercedes Cabanillas. Mercedes Cabanillas, en ausencia de Alan, que estaba en la clandestinidad, asumió la secretaría general del partido. Y sus reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, no lo olviden, lo realizaba, ¿no es cierto?, y algunos no lo dicen, en la Casa Central de los Pueblos Jóvenes, un organismo que habíamos forjado con el presidente Alan García en 1987 y estaba ubicada en la Plaza Francia. Ahí se realizaban las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, clandestinas, por supuesto, pero ahí, ¿no? Una oración y un gran homenaje siempre a Meche Cabanillas, ¿no? A Meche Cabanillas, mucha fuerza para ella, ¿no? Está ahí. Yo estoy seguro que va a superar todo lo que tiene en este momento. Es una gran mujer, una gran compañera, una gran aprista. Y ella estuvo esos años, ese tiempo, luchando contra el fujimorismo con toda su fuerza. Bueno, se sentó en la reja del Hospital Loaiza porque ya estaba cansado. Entonces seguía observándolo. Habría sido necesario usar la fuerza en el gobierno. Autoridad que no abusa no es autoridad. Con razón a Velasco no le habían dicho nada y antes que le cortaran la pierna la gente decía estar de acuerdo. Al cabo de un rato sintió en la nariz el escozor de los gases lacrimógenos. Calculó que al otro lado del local habría protestas. ¿Por qué no vas a la avenida Alfonso Ugarte? Recordó que estaban cerca del local central del partido. El carro cruzó el río, pasó por la Plaza San Lázaro en el popular distrito del Rima. Cruzó de nuevo el río e ingresó a la avenida Alfonso Ugarte. Se detuvo bruscamente. No dejan pasar. La Casa del Pueblo está rodeada de tanques, y le dijo el otro, y la evidencia cercana lo anodadó. Nuestra casa otra vez, pensó, dijo Alan García. No se olviden que cuando el presidente estuvo en el destierro, estuvo en el exilio, murió su padre, ¿no? Cartujo, como lo llamaba Víctor Raúl. ¿Qué cosa creen que hizo Fujimori? ¿Qué cosa creen que hizo toda esa mafia de gobierno con Montesinos y Fujimori a la cabeza? Lo mismo que con Aya La Torre. No lo dejaron venir, no lo dejaron asistir al sepelio de su querido padre. Y entonces acá hay unas fotos que nosotros hemos rescatado, ¿no? Y el título es tomando siempre lo que él escribe, ¿eh? Solamente hemos puesto los títulos que de alguna manera reflejan lo que él escribe. Padre, ¿por qué has muerto en mi ausencia? Y pensó en su padre, que abandonó en 1931 sus estudios de Derecho para afiliarse al APRA
y entregar su destino al partido. Era silencioso. Lo llamaban el Cartujo. Vivía con serena paciencia su papel de organizador. Estuvo 8 años en la cárcel, ajeno a toda exaltación, ajeno al baile, al licor, al cigarrillo, que ahora se ha vuelto tan común en el partido, ¿no? En vez de nuestros parlamentos universitarios, en vez de nuestra escuela y dirigentes, en vez de los coloquios, ¿no es cierto? Ahora pues las actividades son polladas, parrilladas, borracheras, adobadas, todo eso que se ha vuelto tan común, ¿no? Finalmente esa subcultura ha penetrado la organización del partido, ¿no? Luis Alberto Sánchez siempre decía, el APRA es una isla, y en esa isla se preparan los cuadros. Y ahí la Torre repetía siempre, el cuadro tiene que tener 2 cualidades, ser capaz y ser honrado. Y eso es lo que en muchos casos se deja de ser hoy en el APRA. Una pena que la organización de nuestro partido esté así en una situación tan calamitosa. Ajeno a toda exaltación, ajeno al baile, al licor, al cigarrillo, a García le asombraba que en los terremotos más fuertes bajara del segundo piso, lentamente diciendo, ya pasó, ya pasó. Y García piensa que en estos momentos él, su padre, habría conservado la calma, sin conceder temor al adversario. Además, ya pasó, se repitió. Cuando Alan estaba en el exilio, ¿no es cierto?, en 1999, ya conté esa parte de la historia, se fundó la célula Alan Vuelve, ¿no? Esa célula organizada, en este caso por nosotros, en ese tiempo, convocamos especialmente a compañeras, a mujeres, para que la integraran. Y una de las acciones que hizo esta célula fue justamente lanzar o bañar con un tortazo a quien calumniaba y difamaba en forma permanente al presidente Alan García, ¿no? No se olviden, el famoso tortazo que le lanzamos a ese Fernando Olivera por calumniador y por mentiroso. Quizá un gesto como esos hoy el partido podría hacerlo, ¿no?, para castigar a quienes mienten y difaman al partido. Y bueno, el retorno, que fue, como ustedes saben, el 27 de enero del 2001. Esta es una de las cosas que ya nosotros incorporamos en el libro, ¿no? Y dice el retorno. Volvió en olor a multitud. Lo recibieron en el mismo sitio donde tantas veces lo hicieron con Víctor Raúl y probablemente la Echecopar. La Echecopar es una persona que figura constantemente en el libro, en la novela de Alan García, ¿no? Sin rubor alguno, ya alistaba su traje para ir a saludarlo. Era la que se acomodaba, ¿no? Un poco está graficado esas gentes, esas personas que se adecúan, que se ponen al nivel, ¿no es cierto?, del momento, ¿no? Están ahí, están con uno, están con otro y se van preparando para ver cómo, en este caso, se preparan para ir a saludarlo. Ferreiro salía de su comité de la victoria. Ferreiro juega un papel importantísimo en este libro. Es el amigo, es el militante, ¿no es cierto?, es el compañero del sector del comité de la victoria, ¿no? Es el hombre que en los momentos más difíciles de la soledad de Alan García lo va a acompañar a distintos lugares, ¿no? El flaco miraba desde lejos y recordaba con nostalgia las noches que lo estuvo escondido en su casa de Barranco. El flaco es un personaje, un amigo de él de colegio, ¿no es cierto?, que lo va a proteger también en los días de la persecución en Barranco. Lo volverá a ver. Jiménez hacía tiempo había cruzado la frontera. Jiménez es el personaje, como ustedes ya seguramente han escuchado, que ingresa violentamente a la casa de Alan García el 2 de abril de 1992. Estaba a órdenes de Martín Rivas. Estaba lejos. Rivas estaba escondido. Fujimori había huido cobardemente. Ya ustedes conocen esa historia, ¿no? Montesinos estaba preso. Pedro Wilca se refiere, su amigo estaba muerto. Judith
le volvía a ofrecer su casa hasta que se instalara en Lima. Ustedes saben, y eso lo ha contado Judith de la Mata, que cuando regresa Alan el 27 de enero del 2001, lo primero que hacía era buscar desde lejos la figura de Judith de la Mata. Ella lo cuenta, y entonces naturalmente nadie podía pensar, y menos ella en ese momento, que Alan pues no tenía dónde llegar, ¿no? O sí tenía, pero prefirió escoger, ¿no es cierto?, o llegar o regresar a la casa de quien la había acogido durante más de 40 días en la época dura de la clandestinidad. Y entonces Judith lo cuenta y dice que Alan lo ubicó y le dijo, oye, no tengo dónde ir, así que tengo que regresar al sitio donde he salido, o sea, al dormitorio donde él había salido. Bueno, ¿dónde estoy? Ojo de Palta y la muñeca se instalaban en algún lugar cercano para verlo llegar. Ojo de Palta es el prototipo del empresariado que siempre tenemos en este país, que se cobija, que se esconde, que se arrodilla al poder. No lo olviden. No lo olviden. Del Castillo estaba en la explanada, se refiere a Jorge del Castillo, que después en el meeting, como ustedes saben, le va a entregar la bandera peruana, ¿no? Esperándolo, atrás había quedado la patada que le propinaron el 5 de abril. ¿Dónde estará el diputado Sáenz? Este diputado Sáenz es famoso, ¿no? Yo siempre he querido preguntar, inquirir, ¿quién era este famoso diputado Sáenz? Está graficado, obviamente, el nombre o el apellido que utiliza el presidente no es el que corresponde, pero hubo un diputado o un mal diputado aprista que se portó muy mal en esa época. Muy bien. ¿Qué estará diciendo su exministro que no lo quiso recibir ese día? Acuérdense de ese exministro. Ya falleció. Mirta volvía a preparar la agenda. Como siempre, regresó el 2001 y su secretaria era nuestra querida compañera Mirta Larrauri, ¿no? Llegaba al lado de su esposa, ya no había la bomba lacrimógena, estaba su madre. Ahí nomás, con la mano izquierda en alto, quiso divisar al padre. Lo vio por un instante, estaba lejos. Muy bien. Hoy. Muy bien, aquí nos quedamos, queridos compañeros, querida compañera. La parte final no la leo porque me conmueve mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos el próximo domingo. No sé qué fecha cae. Iván, muchas gracias. Yo sé que has estado siguiendo desde el museo esta transmisión. Y qué bueno que el sonido pues no haya fallado, ¿no? Como a veces ocurre. Han sido ustedes muy amables. La próxima semana seguiremos comentando libros. Y probablemente estemos abriendo un nuevo programa los días miércoles de política, de música, política y cultura. Ese es el nombre que hemos tenido antes y quizá volvamos a tenerlo. Será para comentar especialmente los libros que se están publicando de una manera bastante importante dentro y fuera del partido sobre el APRA y sobre Haya de la Torre. Muchas gracias, han sido ustedes muy gentiles. Ay, me olvidé que yo soy el que tengo que apagar. Muchas gracias.